Amigos, si no se quieren perder ningún video del canal, lo que tienen que hacer es suscribirse y activar la campanita de las notificaciones, para que así reciban todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video al canal. Ahora sí, comencemos. Cuando conocemos las historias de terror de la vida real que las han inspirado, las películas de horror son más escalofriantes y disfrutables. Desde fantasmas hasta posesiones, existe una larga lista de sucesos que han derivado en algunas de las cintas más aterradoras. Disfruta esta selección de películas basadas en historias y eventos sobrenaturales reales que te quitarán el sueño. The Amityville Horror comienza con el matrimonio compuesto por George y Kathy Lutz, que encuentran una hermosa casa en el estado de Nueva York. Si bien sospechan del precio extrañamente bajo, deciden mudarse con sus 3 hijos. Sin embargo, una serie de eventos paranormales comienzan a tener lugar, como ruidos extraños y uno de los niños haciendo una amiga imaginaria llamada Jodie. La familia Luz pronto descubre que su nuevo hogar fue el sitio de un brutal asesinato en masa apenas un año antes, cuando Ronald DeFeo Jr. asesinó a su familia después de afirmar que estaba poseído por el demonio. Horrorizados por el descubrimiento, los Luz solicitan la ayuda de un sacerdote para limpiar su hogar de espíritus malignos. Lo que sucedió de verdad en The Amityville Horror. Amityville se ha dado a conocer no solo como una pequeña ciudad en el estado de Nueva York, sino también como el lugar donde tuvo lugar uno de los asesinatos en masa más famosos de la cultura pop. La franquicia de Amityville Horror presenta numerosos libros y películas que cuentan la historia de la fatídica noche de 1974 en la que Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia y de las entidades paranormales que supuestamente han perseguido la casa desde entonces. Cuando se le preguntó en su momento a DeFeo Jr., de 23 años, por qué tomó un rifle y le disparó fatalmente a sus padres y 4 hermanos en su casa, realmente no encontró una respuesta. Su versión cambió varias veces, desde afirmar que los asesinatos fueron cometidos por un asesino a sueldo de la mafia, hasta admitir que mató a su familia porque las voces lo pidieron. Fue enviado a la instalación correccional de Sullivan en Nueva York, donde permanece confinado. La joven pareja, por su parte, duró solo 28 días en su nueva casa de ensueño antes de salir de ella. George afirmó que se despertaba alrededor de las 3:15 am todos los días, también conocida como la hora del diablo, mientras sentían corrientes frías alrededor de la casa e incluso afirmaban haber levitado sobre sus camas. Cuando un sacerdote vino a bendecir el hogar, una voz demoníaca le dijo que salga. Se negaron a explicar cuál fue la gota que colmó el vaso que los hizo salir de la casa, pero tomaron algunas cosas y nunca volvieron. Por supuesto, siempre hay escépticos en todo este tipo de historias. Mientras que George y Kathy Lutz defendieron sus encuentros paranormales hasta su fallecimiento a principios de la década de 2000, muchos han cuestionado la validez de sus afirmaciones. La casa de Amityville ha tenido muchos otros inquilinos desde que la familia Lutz abandonó, la mayoría de los cuales afirman que experimentaron poca o ninguna actividad fantasmal. Los investigadores paranormales también han intervenido en el tema inspirando un documental de ABC de 2002 llamado Amityville Horror, Horror. Los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren respaldaron la historia de Lutz, diciendo que la casa de Amityville era un 10 en una escala de 1-10. Según los informes, George y Kathy también pasaron las pruebas del detector de mentiras para verificar sus afirmaciones. La pareja puede haberse ido, pero la legendaria casa de terror sigue en pie hoy y hay gente que vive en ella. Annabelle, escrita por Gary Dauberman y dirigida por John R. Leonetti, trata sobre una pareja atormentada por un espíritu malévolo que habita en una muñeca vintage.
La película presenta a los Gordon, una pareja joven y feliz que se encuentra con que el mal desciende sobre ellos cuando la hija de su vecino regresa después de unirse a un culto satánico. La hija mata a sus padres y luego trata de matar a la pareja. La policía, por su parte, la mata. Mia Gordon da a luz a una hija y tira la muñeca, pero Annabelle encuentra el camino de regreso al departamento. Con la actividad sobrenatural en su punto más alto, Mia se hace amiga del dueño de una librería que intenta ayudarla a superar el mal que azota a su familia. La verdadera historia paranormal detrás de Annabelle. La verdadera muñeca es una muñeca Raggedy con cabello rojo. La muñeca Annabelle fue regalada a una enfermera de 27 años en la década de 1970 por su madre. Poco después de recibir la muñeca, comenzaron a suceder en su departamento cosas extrañas. Se dio cuenta de que la muñeca cambiaría de posición aunque no la tocara. Posteriormente ella y su compañera de cuarto encontraron notas escritas a mano en el suelo pidiendo ayuda. La muñeca apareció en diferentes habitaciones y atacaría a los invitados. Un invitado se durmió en el sofá y se despertó mientras Annabelle le miraba fijamente y sentía que algo lo estaba asfixiando. Las chicas decidieron tener una sesión espiritista y se enteraron de que un espíritu llamado Annabelle estaba jugando con la muñeca. La medium les dijo a las niñas que Annabelle era una niña de 7 años que murió en la propiedad y que solo quería ser amada. Ella quería permiso para entrar en la muñeca que las chicas le concedieron. Esto no mejoró las cosas. La actividad paranormal empeoró. Ed y Lorraine Warren estaban intrigados por la muñeca y fueron a hablar con las chicas. Las chicas tenían miedo y ansiaban cualquier ayuda que pudieran obtener. Los Warren estaban convencidos de que el espíritu dentro de la muñeca no era una niña de 7 años, sino un demonio. El demonio había venido a ellos como una niña inocente para que bajaran la guardia y la dejaran entrar. El anfitrión de la muñeca sería temporal hasta que pudiera habitar a una de las chicas. Ed y Lorraine se llevaron la muñeca con ellos. En su viaje a casa, tuvieron que rociar la muñeca con agua bendita para poder llegar allí con seguridad. Annabelle fue colocada en una jaula de vidrio en su museo llena de otros artefactos sobrenaturales. Annabelle es bendecida a menudo. An American Haunting es un filme de 2005 escrito y dirigido por Courtney Solomon, basado en el caso de John Bell y su familia. John Bell cree que su vecina, Kate Bates, le ha echado una maldición, provocando que un espíritu atormente a sus seres queridos. Su hija, Betsy Bell, es incluso atormentada físicamente por el ente. La película se toma algunas licencias creativas a la hora de revelar la inocencia de Betsy al espíritu. Su padre había estado abusando sexualmente de ella. Cuando ella y su madre recuerdan esto, Betsy envenena a su padre y la maldición termina. La historia de brujas detrás de An American Haunting. La maldición de la bruja de Bell es una de las más famosas en Estados Unidos. Según la leyenda, John Bell caminaba por su finca cuando vio un animal extraño entre el maíz. Le disparó algunas veces y este desapareció. Esa noche, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en casa de los Bell. La familia se vio acosada por ruidos extraños. Las sábanas de los niños no estaban en sus camas. Sus almohadas estaban en el suelo. Los sonidos extraños se convirtieron en susurros y canciones. A Betsy Bell le tiraron del cabello y abusaron físicamente de ella. John Bell terminó por contarles a sus vecinos lo que ocurría. Ellos se quedaron en la casa de los Bell para experimentar de primera mano lo que habían vivido. Conforme pasó el tiempo, la voz dejó de ser un susurro. Comenzó a citar la Biblia a todo volumen, a cantar himnos y a tener conversaciones inteligentes con los residentes. El malévolo ente despreciaba a John Bell. Incluso aseguró que lo mataría. La salud de John comenzó a deteriorarse hasta que ya no fue capaz de salir de la casa. Falleció el 20 de diciembre de 1820. Cuando su familia buscó en su despensa, encontraron un líquido imposible de identificar. John Bell Jr. le dio un poco a un gato y este murió instantáneamente. En ese momento, el espíritu anunció en voz alta que le había dado ese líquido a John Bell la noche anterior.
Este es el primer caso paranormal en el que se cree que un espíritu es responsable de la muerte de una persona. La validez de la historia ha sido debatida, pero si visitas el norte del condado Robertson, en Tennessee, casi todas las personas con las que hables tendrán una historia acerca de la bruja de Bell. Hasta la fecha hay gente que visita la finca de los Bell en busca de la bruja. Child's Play, dirigida por Tom Holland y producida por David Kirchner a partir de una historia escrita por Don Mancini, es la primera película en la franquicia de la leyenda de horror de Chucky. El filme comienza cuando un asesino serial fugitivo, Charles Lee Ray, es perseguido por la policía hasta una juguetería tras haber recibido varios disparos. Mientras muere lentamente, el criminal utiliza un hechizo vudú haitiano para transferir su alma a un popular muñeco para niños. El muñeco, de nombre Chucky, es adquirido por la viuda Karen Barclay, quien se lo regala a Andy, su hijo de 6 años. Luego de que Chucky entra a sus vidas, ocurre una serie de asesinatos misteriosos y violentos, y Andy es el principal sospechoso. Es tarea de Karen demostrar las intenciones del muñeco asesino antes de que cobre su siguiente víctima. La historia de Robert, el muñeco que inspiró Child's Play. Por increíble que parezca, el muñeco original da más miedo que el de la película, mucho más. El muñeco Robert es un juguete relleno de paja vestido de marinero, con ojos negros de botón y una sonrisita que dice que se trae algo entre manos. Y podría ser cierto, pues se dice que es uno de los muñecos más poseídos en la historia de Estados Unidos. Su dueño original era Robert Geneotto, quien dio su nombre al juguete cuando se lo obsequiaron de niño. Hay varias teorías acerca de quién se lo dio, pero la historia más común es que fue un regalo de una sirvienta de su familia, una mujer maltratada que dominaba el arte del vudú. Gene amaba a Robert y lo llevaba a todas partes. Su vínculo fue tal que comenzó a susurrarle sus secretos al muñeco. Sus padres no se preocuparon, hasta que escucharon una profunda voz que le respondía respuestas que al poco tiempo se convirtieron en discusiones violentas. Sin embargo, en cuanto los padres de Gene entraban a su habitación tras escuchar el escándalo, encontraban a Gene solo con Robert, aterrorizado. Después los otros juguetes de Gene fueron destrozados y sus muebles volcados, y sus padres veían por el rabillo del ojo una figurita que corría por la casa. La respuesta de Gene fue Robert. No obstante, Gene creció, se casó y comenzó una carrera, y llevó a Robert consigo. Se dice que el muñeco lo tenía sometido, exigiéndole cosas como un lugar con vista a la calle. Gene accedió y colocó a Robert en una ventana de su casa. Numerosos peatones reportaron haber visto a Robert haciendo expresiones aterradoras o desaparecer ante sus ojos. Por supuesto, Gene no les hizo caso, ni siquiera a su esposa, que odiaba a Robert, y conservó al muñeco hasta su muerte en 1974. Myrtle Reuter adquirió la casa de Gene y donó a Robert al Museo Forte East Martello en Key West, Florida, donde ha estado en exhibición desde 1994. Pese a encontrarse detrás de un vidrio, causa más caos que nunca antes. Cientos de personas lo visitan cada semana. Antes de tomarle una foto, se requiere que le pidan permiso. Aquellos que no lo han hecho han reportado terribles desgracias, incluyendo accidentes automovilísticos, rompimientos y problemas de salud que han hecho que le escriban una carta a Robert, disculpándose. ¿Lo dudas? El muro está lleno de cientos de cartas de aquellos que cuestionaron el poder de uno de los muñecos más diabólicos de Estados Unidos. En The Hills Have Eyes vemos como una familia se queda tirada por culpa de su coche en el desierto de Nevada. A partir de ahí, empiezan a ser perseguidos y atacados por un grupo de personas deformes, por culpa de pruebas nucleares en el desierto. Sí, sé que tengo un video de esta película. Pero para las personas que no lo han visto, lo voy a resumir y los invito terminando este video, pasarse por el video de la verdadera historia de esta película, abajo en la descripción. Sigamos. Aunque nunca existió el clan deforme en el desierto en la vida real, se basaron en la figura mítica de Alexander Saune y Bean.
Muchos creen que vivió con su familia en una cueva en las tierras altas de Escocia en el siglo XV o XVI. Supuestamente, Bean y su mujer vivieron durante 25 años en una cueva de la costa en Benanegeat con 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, muchos de los cuales eran productos del incesto. El clan sobrevivió ya que raptaba a individuos o grupos pequeños durante la noche y se llevaban los cuerpos a la cueva para ser comidos. La película Nightmare on Elm Street trata sobre unos jóvenes de una pequeña ciudad americana que tienen pesadillas en las que son perseguidos por un hombre con un guante con cuchillas afiladas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por ese mismo hombre de sus pesadillas, Freddy Krueger. Es de las primeras apariciones de un psicópata tan icónico en el cine y marcó a toda una generación en los 80. Aunque Freddy es un personaje ficticio, el director se inspiró en la idea al leer un artículo en el periódico sobre un grupo de refugiados que sobrevivieron a los campos de la muerte en Camboya. Estos supervivientes reportaron que tenían pesadillas tan intensas que no querían dormir para no volver a tenerlas. Por ello, uno de los jóvenes de 21 años permaneció una semana despierto por el miedo que tenía de soñar y cuando finalmente se quedó dormido, lo encontraron muerto.